Estamos con el concejal Mariano Puig, lo convocamos para repasar un poco la agenda de actividades, pero copa un poco la agenda en este día, la situación del peaje y sobre todo la decisión del Ejecutivo Municipal de dejar de pertenecer a la unidad ejecutora del consorcio. Salir, decíamos, implica, lo dijimos al comienzo, moverse de este 24% de participación que tiene dentro de la unidad ejecutora y a partir de ahí empezar a barajar de nuevo. ¿Qué posición tienen luego del anuncio? ¿Cómo va, Mariano? ¿Qué tal? Buenas Buenas noches. noches. Bueno, nosotros veníamos hace años junto con Guillermo de nuestro bloque diciendo que no estamos de acuerdo con el peaje. Primero porque es un peaje que está dentro del Ejido de Esperanza. Si bien cuando se habrá conformado el consorcio, que si querés repasamos, fue en un gobierno provincial donde el gobernador era Reutemann, y lo que Reutemann planteó a las ciudades era que iba a privatizar y que lo agarraba una empresa o se organizaban entre las comunas o los municipios intervinientes que pasaban y ahí por eso se conformó el consorcio. Y el intendente Facendini y los presidentes comunal Beder y De Ritter su y momento, otros. y el intendente de Rafaela también, bueno, y se conformó. Nosotros decíamos que hoy, cuando los reclamos, por ejemplo, que no hacían los vecinos, támese desde la famosa ruta segura que quedó en la nada, que teníamos la ruta 6 con las columnas tumbadas, íbamos a reclamar al corredor vial y nos decían, no, es de vialidad. Íbamos a vialidad, no, es del corredor, no, es de la provincia. Entonces, los problemas estaban en la ruta, porque fue un desastre cuando se paró la obra de la provincia de Ruta Segura, y decíamos, ¿cómo puede ser que te sigan cobrando y no está ni pintada la ruta? Ya ahí viene nuestra discusión. En este sentido, creemos, y creo que hay que aclararlo porque mucha gente piensa, recién lo escuchaba Jorge un rato, acá no se va a sacar el peaje. La decisión del intendente no es sacar el peaje, porque no tiene la decisión absoluta, tiene un 24% del consorcio. Lo que hace el intendente es, va a mandar al consejo y él pide retirarse de ese consorcio. No es que el peaje desaparece. El peaje puede seguir estando o no, lo va a decidir el consorcio que lo administra. Y acá hay una realidad porque decía, ¿qué va a pasar con esa gente? La verdad que no creo que esa gente quede sin trabajo, y si queda sin trabajo, números que uno fue averiguando, el consorcio, por ejemplo, hoy tiene una cuenta, una base estimativa de $180.000 de reserva. O sea, está preparado el consorcio para decir qué va a pasar. Yo, la verdad que le llevaría tranquilidad a la gente porque acá que Esperanza salga del consorcio no finaliza nada. Lo que sí, creo que Claro, nosotros... digamos que el usuario de la ruta no va a dejar de pagar peaje por No, esta decisión. no, esta es una decisión de la ciudad. Obviamente es el primer paso y si me preguntás, seguiremos insistiendo con que el peaje no esté adentro de la ciudad, que es el primer punto. Después podemos discutir si el peaje tiene que estar, si no tiene que estar, para qué está, porque mucha gente dice, ¿cuál es la función del peaje? Bueno, nosotros también nos hemos preguntado, ¿para qué está el peaje? ¿Para limpiar banquinas? ¿Para pagar sueldos? ¿Para qué está? Si las obras al final es vialidad, si la ruta segura la obra la hace la provincia, si las luminarias no corre ¿para qué está el peaje? Esa es la pregunta que nos venimos haciendo hace muchos años, por lo menos de nuestro bloque. Entonces, nosotros creemos que es importante y celebramos esta decisión, porque no fue de un momento para otro, porque hubo intentos de modificar situaciones que el intendente decía que no estaban bien, por lo menos para la ciudad. Después cada presidente comunal, cada intendente tendrá otra realidad, y siempre lo planteaban, es la realidad de Esperanza dentro del corredor vial, donde tiene una cabina adentro de la ciudad, es muy distinta a los demás. Vamos a lo formal. Sí. El corredor vial, con esta novedad, entiendo que se presentó una nota ante el corredor haciendo saber de la situación de Esperanza. Sí, eso declaró el intendente. Muy bien. A partir de ahí, lo que hace es seguir los pasos legales correspondientes. Hasta hoy no había ingresado la ordenanza o el proyecto de ordenanza al Consejo, y después, una vez que ingrese en el Consejo, se va a discutir y se va ¿Ustedes a como tratar. concejales van a tomar contacto con la asamblea que va a tener lugar dentro de la unidad ejecutora? No, eso es, no te das una idea de la cantidad de veces que reclamamos y que pedimos reuniones y no nos daban.
O sea, hemos solicitado, siendo concejales, en gestiones anteriores, reunirnos, pedir información. Siempre eran notas formales muy vacías. Y esa falta de flexibilidad, Ujú. ¿a qué obedece, entiende usted? ¿O qué fue Desconozco. lo que movilizó No, hasta no, el momento esto? no, desconozco qué es, por qué la falta de flexibilidad, desconozco cómo se maneja el consorcio, porque son los poderes ejecutivos que están. Nosotros jamás participamos en una reunión, y insisto en esto, pedíamos información formal, por notas, reuniones, y muchas veces no recibíamos respuestas. Y la respuesta que recibíamos a veces por escrito era muy liviana. Pedíamos información de cuánto estaba recaudando, cuánto era lo que se invertía. Nosotros no conocemos los números del peaje, no tenemos acceso a cómo cómo cerró el 2023. Esto de los $180.000 de reserva es porque nos lo contó el intendente, que también a ver, el intendente se intervino en el consorcio desde que asumió la gestión. Antes tampoco tenía esa información. Entonces, la discusión creo que es el primer paso a donde hoy Esperanza planteó algunos cambios, no fueron aceptados en la reunión o en el consorcio o en las votaciones esos cambios, y decide dar un paso atrás y decir, me salgo del consorcio. Obviamente ahora hablo como concejal, no me hago cargo de nuestro accionar. Vamos a seguir reclamando igual que hace años junto con Guillermo. Hay continuidad jurídica. Este contrato empezó a tener Sí, vigencia sí, en el año 2000, se renovó en se medio de renovó. la pandemia, Sí. en 2020, entiendo que hasta el 2025. No me acuerdo qué mes exacto. Sé Agosto, que hay, 9 de agosto del bueno, 2025, hay entiendo. continuidad jurídica, por eso te digo, no me animaría a decir qué pasa con el peaje. Sí contarle a la gente que no es que ahora que si Esperanza se sale, desaparece el peaje. No, el peaje va a seguir estando, el consorcio sigue funcionando. Después, lo que decide el consorcio de ahí en adelante es una cuestión del consorcio. Y nosotros vamos a seguir reclamando, como lo venimos haciendo de la gestión anterior, a las autoridades del representantes del consorcio, porque tiene un gerente, dos gerentes, uno de Rafaela y otro de acá. Ujú. Y eso es, digamos, que ustedes dicen que afecta al funcionamiento, lo marca particularmente. No, a ver, hoy yo no diría que le modifica, a lo mejor tendrían que modificar después los porcentajes de participación de cada localidad que hoy pertenece al consorcio. La verdad que desconozco cómo se va a reorganizar el consorcio y cómo va a dividir ese porcentaje que hoy tenía. Lo que le marcaba en relación a la continuidad jurídica es esa renovación de 2020 fue firmada por los actores de la época, pero tiene la misma validez que tenía la del año 2000. Entiendo que sí. ¿Y qué implica esto para el municipio? ¿Alguna erogación? No erogación, al contrario. Lo aclaró hoy en una conferencia el intendente. Para que te des uno de los ejemplos, el municipio, siendo parte del consorcio, no podía cobrar impuestos por una actividad que se hacía, por eso, del DREI. Bueno, al salirse del consorcio, seguramente va a intimar y va a pedirle al peaje que abone el DREI, que es un porcentaje de lo que factura. Desconozco cuáles son los números, insisto en esto, no sabemos cuáles son los números hoy. ¿Qué les pidió que maneja. concretamente el intendente? No, nada. Nada, hemos charlado y nosotros se agarró también de un reclamo nuestro, no nos estás pidiendo nada. O sea, él también era concejal, él también padeció esta situación de decir, che, pedimos información y no nos las dan. Los vecinos se nos quejan. Nosotros siempre decimos, nosotros trasladamos a los vecinos, después cada uno puede tener su idea particular, pero nosotros lo trasladamos lo que nos trasladan los vecinos. Hoy nos llegan videos, reclamos, ¿cómo puede ser que paguemos un peaje para ir a estudiar y tenemos que ir por barro 1 kilómetro un día que llueve, lo peligroso que es? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con la obra? Bueno, nosotros damos todas las respuestas, los reclamos que hemos hecho, que fuimos a Buenos Aires y nos dijeron, mirá, la obra va a estar parada por lo menos este año entero. No nos afirmaron, no nos pudieron decir si va a continuar o no. O sea, la ruta va a estar así. Después que la provincia intervino, que no le corresponde, y tengo entendido que quiere dar una solución y tal vez emparchar esa especie de colectora que se hizo por lo de la obra, pero va a seguir siendo así, eso no va a cambiar. Lo del peaje tampoco se va a levantar con esta decisión. Eso es aclarar a la gente, van a seguir cobrando, van a seguir, bueno, nosotros seguiremos reclamando como lo venimos haciendo. ¿Y qué piensan sus colegas, los que no estuvieron hoy en la convocatoria? ¿Habló con ellos? ¿Ya tiene algún registro de lo que...? No, la verdad que entiendo que a ellos también les llega el reclamo.
A ver, los problemas de la ciudad nos llegan a todos sin importar el partido político. Los vecinos o los conocidos, los amigos, se quejan o nos hacen, digamos, algún tipo de reclamo y generalmente son los mismos a todos. Los vecinos de Colonia Pujol no es un reclamo a un consejo, han pedido audiencia, le hemos dado audiencias en el consejo, han trasladado la preocupación. Y el ejemplo este no lo pongo yo, lo ponen ellos. Es lo mismo que una persona del barrio norte pague peaje para ir a la farmacia al centro. Entonces, no pueden eximirse, no pueden eximirse, porque hay tantas condiciones y tantas trabas para hacer el trámite que es un solo vehículo. Bueno, a ver, un vecino decía, tengo dos vehículos porque yo y mi señora tenemos que llevar a los chicos a distintas actividades. Uno paga, el otro no. Ujú. No puede ser. Ni hablar de los emprendimientos, y hay cuestiones que no tuvieron o no pudieron darle la explotación comercial que lo visionaron, porque mucha gente al tener el peaje en el medio no va. Y sigue siendo la ciudad. Sigue estando en la ciudad. La ciudad arranca en los puentes. El peaje está en el medio del ejido urbano. El ejido de la ciudad. De la ciudad, Obviamente sí. cuando se puso no era la misma afluencia o no estaba en la ciudad. No había tal vez la actividad o tanta gente viviendo en el barrio que hacíamos referencia o tantos emprendimientos comerciales o algunas cuestiones. Pero bueno, hoy es una realidad. Hoy está. Y los vecinos lo recibimos en el consejo, y no yo y Guillermo únicamente, todos los concejales lo recibimos. O sea, es una problemática por un lado, el que lo utiliza se queja del servicio que paga y que no se lo prestan. Uno hace el reclamo. ¿Tenía respuesta o no tenía respuesta? Eran muy escasas las respuestas que teníamos. ¿Para qué está el peaje? Nos venimos haciendo la misma pregunta. Lo que no hacen los vecinos, ¿para qué está el peaje? ¿Para cortar la banquina nada más? ¿Y no me pintan la ruta? ¿Para qué está? ¿Para qué paga el usuario? Usuario, sea de Esperanza o no, porque hay mucha gente que pasa también. Segundo reclamo que también hacían es vecinos de un barrio en particular que se veían muy afectados sobre esta situación. O sea, los reclamos son los mismos. Yo creo que es un primer paso, estamos de acuerdo con este primer paso, y después de acá seguramente seguiremos nosotros con también nuestra forma de reclamar al consorcio, sea quien sea que esté a cargo o sea quien esté distribuido. ¿Qué van a hacer las demás municipalidades o las demás comunas? No sé. Esto es muy reciente, hay que ver cómo les impacta también a su comuna. Yo no sé, bueno, vos sos de Frank. Yo no sé qué piensa el vecino de Frank, que a lo mejor viene todos los días a trabajar a Esperanza y que tiene que pagar Estamos hablando de la ruta 70. Bueno, en la ruta 6 también tenemos un peaje y es del mismo consorcio. ¿Qué piensa el vecino de Frank? La comuna? ¿Qué recibe del vecino? Bueno, nosotros estamos para trasladarlo. Gracias por haber venido, No, Mariano. por favor, un gusto.